El fracaso que enseñó. Los orígenes de un soñador. Andrés siempre había sido un niño curioso. Desde pequeño, tenía la costumbre de observarlo todo con ojos abiertos de asombro, preguntándose cómo funcionaban las cosas y por qué las personas actuaban de cierta manera. Sus amigos jugaban a perseguirse, a esconderse o a inventar juegos que desaparecían al día siguiente. Andrés, en cambio, construía historias y pequeños mundos en su mente. A veces, encontraba cajas viejas y las convertía en castillos, otras veces tomaba hojas sueltas y dibujaba mapas de ciudades imaginarias. Su familia lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Su madre decía que Andrés tenía una mente brillante, pero temía que su entusiasmo lo llevara a frustrarse demasiado. Su padre, en cambio, le decía que no debía temer soñar, que la vida estaba llena de oportunidades para quienes tenían valor de intentarlo. Y Andrés tomó esas palabras como un mantra, repitiéndolas en silencio cada vez que sentía miedo de equivocarse. En la escuela, Andrés era un estudiante aplicado, curioso por aprender más allá de los libros de texto. Mientras otros se concentraban en memorizar fechas o fórmulas, él se preguntaba cómo aplicar lo aprendido para crear algo propio. Desde pequeño, tenía una fascinación por los libros, los leía como si cada página fuera un universo al que podía entrar y perderse. Esa pasión creció con él, hasta convertirse en un amor profundo por la literatura y el conocimiento. Ya en su adolescencia, Andrés comenzó a soñar con tener algo propio. No sabía exactamente qué, pero intuía que quería un lugar donde las personas pudieran encontrarse con ideas, historias y momentos de paz. Imaginaba un espacio lleno de libros, mesas, café humeante y risas. Esa visión no desapareció al crecer. Por el contrario, se volvió más clara y persistente, hasta que un día decidió que lo haría realidad. Un día, caminando por el centro de la ciudad, vio un local vacío que parecía abandonado. La lluvia caía suavemente sobre la acera y el reflejo de los faroles iluminaba los charcos en el pavimento. Andrés sintió una emoción inmediata. Este será mi lugar, pensó. En su mente, el café estaba lleno de gente disfrutando de libros, charlas y cafés recién hechos. Cada detalle parecía perfecto, la iluminación cálida, los estantes de madera, las sillas cómodas, el aroma del café mezclado con el olor de los libros nuevos. Desde ese momento, Andrés comenzó a planificar su proyecto con una precisión que sorprendía incluso a él mismo. Hizo listas de libros que quería tener, diseñó el logotipo de un libro abierto sobre una taza de café, visitó tiendas de muebles y buscó asesoría sobre decoración. Cada decisión, cada paso, estaba impregnado de la ilusión de ver su sueño cobrar vida. Sus amigos y familiares eran testigos de su entusiasmo. Algunos lo miraban con admiración, otros, con preocupación. No podían entender cómo un joven podría poner tanto empeño en algo que, en teoría, podía no funcionar. Pero Andrés estaba convencido, debía intentarlo. Cada fracaso que veía en otros no era un obstáculo, era una lección que él aprendería a su manera. El café, pensaba Andrés, no sería solo un negocio. Sería un refugio, un lugar donde las personas podrían encontrar historias, inspiración y tranquilidad. Cada libro tendría su historia, cada mesa tendría un propósito y cada taza de café sería una pequeña celebración de la vida cotidiana. Esa visión lo acompañaba día y noche, convirtiéndose en una especie de motor invisible que impulsaba cada acción que emprendía. La apertura y los primeros días. El día de la inauguración llegó más rápido de lo que Andrés esperaba. Esa mañana, el sol se asomó tímidamente entre nubes grises, iluminando las calles mojadas por una lluvia ligera que había caído durante la madrugada. Andrés despertó antes del amanecer, con la sensación de que cada minuto contaba, que cada detalle debía ser perfecto. Revisó las mesas, acomodó los libros y comprobó que las lámparas emitieran la luz cálida que había imaginado tantas veces en sus sueños. Cuando abrió las puertas del café, un aroma a café recién molido se esparció por la calle, invitando a los primeros clientes. Entraron vecinos curiosos, algunos amigos cercanos y algunas personas que simplemente se habían detenido atraídas por el cartel que colgaba en la puerta: Café y librería, un lugar para tus historias. Cada sonrisa y comentario positivo era un combustible para el corazón de Andrés, y por un momento sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. ¡Qué bonito lugar!, exclamó una mujer mientras se sentaba junto a una ventana. Nunca había visto un café así, tan acogedor. Andrés sonrió ampliamente y respondió: Gracias, esperamos que cada visita aquí sea una experiencia agradable para usted. Los primeros días fueron mágicos.
Andrés atendía personalmente cada mesa, recomendaba libros con entusiasmo y escuchaba atentamente a cada cliente. Se sentía invencible, seguro de que su idea no solo funcionaría, sino que pronto se convertiría en un lugar querido por toda la comunidad. Incluso los días más tranquilos le parecían llenos de posibilidades, porque cada interacción era una oportunidad de aprender y mejorar. Sin embargo, la magia no duró mucho. A medida que la semana avanzaba, las ventas comenzaron a disminuir. Las calles que parecían tan transitadas cuando había planeado la ubicación del café resultaron ser más silenciosas de lo esperado. Cada día, el número de clientes bajaba un poco más, y los libros que antes se hojeaban con entusiasmo ahora permanecían abiertos solo como decoración. Andrés intentó mantener la calma, repitiéndose que la segunda semana traería más oportunidades, que la gente descubriría su café y que pronto todo volvería a la normalidad. Una tarde en particular quedó marcada en su memoria. La lluvia caía con más fuerza, y el café estaba casi vacío. Solo un hombre mayor, con un sombrero gastado y un abrigo gris, ocupaba una mesa en la esquina, leyendo un periódico con atención. Andrés se acercó, con el corazón apretado por la preocupación. ¿Desea algo más, señor?, preguntó, intentando sonar tranquilo, aunque la voz le temblaba ligeramente. El hombre levantó la mirada, sonrió y respondió: «Joven, no se preocupe demasiado. A veces, los que fracasan hoy aprenden más que los que triunfan sin esfuerzo». Esas palabras, simples y directas, calaron hondo en Andrés. No eran un reproche, ni una crítica, eran un recordatorio de que incluso en el fracaso se esconden lecciones valiosas. Esa noche, al cerrar el café, Andrés se sentó tras el mostrador y reflexionó por primera vez sobre lo que estaba ocurriendo. Durante años había pensado que el éxito se medía por lo que se obtenía de manera visible: dinero, reconocimiento, logros. Pero ahora empezaba a entender que también se medía por lo que se aprendía en el camino, incluso cuando el resultado no era el esperado. Los primeros tropiezos, los meses siguientes fueron un verdadero desafío. Andrés se esforzó al máximo para mantener el café funcionando. Probó todo: promociones, cambios en la carta de cafés y pasteles, alianzas con librerías cercanas, anuncios en periódicos locales. Nada parecía funcionar como él esperaba. Cada intento fallido se sentía como un golpe, y el peso de la decepción comenzó a ser más difícil de soportar. ¿Por qué nadie viene?, se preguntaba Andrés en las noches, sentado en una silla detrás del mostrador, mirando los libros que había colocado con tanto cuidado. Hice todo lo posible, ¿qué estoy haciendo mal? Incluso su familia comenzó a notar el cambio en su ánimo. Su madre, preocupada, lo llamó varias veces. Andrés, hijo, ¿estás bien? Te veo cansado y preocupado. Tal vez deberías descansar un poco. No puedo, mamá, no puedo rendirme ahora, solo necesito que funcione, respondía Andrés, con un hilo de frustración en la voz. Este lugar significa demasiado para mí. Pero por más que lo intentara, cada día parecía más difícil. La realidad del fracaso se iba instalando en su vida con un peso silencioso pero constante. Cada vez que contaba el dinero al final del día, el número parecía insuficiente. Cada vez que miraba las calles afuera, las vitrinas de otros negocios llenos de clientes le recordaban su propia soledad. Una noche, mientras limpiaba el local, Andrés se sentó y dejó que sus pensamientos fluyeran. Recordó los días de su infancia, cuando construía mundos con cajas y hojas, cuando imaginaba ciudades enteras y soñaba con crear algo propio. Pensó en todas las veces que había sentido miedo de equivocarse y en cómo siempre había logrado superarlo. Ahora, sin embargo, el miedo parecía más grande, más pesado, más real. El cierre del café y la introspección. Con cada día que pasaba, Andrés sentía que su sueño se desmoronaba lentamente. A pesar de todos sus esfuerzos, el café seguía vacío y los gastos crecían más rápido que los ingresos. Los clientes que alguna vez entraron con curiosidad ahora eran pocos, y aquellos que regresaban lo hacían esporádicamente. Cada vez que miraba la calle desde la ventana del local, veía la vida continuar para otros negocios, y no podía evitar sentirse derrotado. Finalmente, llegó el momento que más temía: tuvo que cerrar las puertas del café. El dolor que sintió ese día era profundo. Caminó lentamente por el local, tocando las estanterías de madera, acariciando los libros cuidadosamente seleccionados, y respirando el aroma del café que alguna vez llenó su corazón de ilusión. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, pero dentro de él también surgió una chispa de comprensión. Todo había sido un aprendizaje, aunque todavía no pudiera verlo con claridad.
Andrés se sentó detrás del mostrador por última vez, recordando cada decisión que había tomado, desde la elección del local hasta el diseño de la carta de productos. Recordó las noches sin dormir, las mañanas de preparación y las sonrisas de los clientes que realmente habían disfrutado del café. Aunque la tristeza lo invadía, también sentía gratitud. Había aprendido más de lo que había imaginado, y ahora podía ver que el fracaso no era el enemigo, sino un maestro disfrazado. En las semanas posteriores al cierre, Andrés se tomó tiempo para reflexionar. Revisó sus notas, observó lo que había funcionado y lo que no, y escribió un diario de todo lo aprendido. Cada error, cada decisión fallida y cada situación inesperada se transformó en lecciones que comenzaba a comprender. Descubrió que había subestimado la importancia de la ubicación, que no había estudiado a fondo a su público objetivo y que algunas decisiones tomadas por entusiasmo no estaban respaldadas por un análisis realista. Pero lo más importante fue lo que aprendió sobre sí mismo. Comprendió que su carácter se fortalecía con cada tropiezo, que la resiliencia era más importante que el éxito instantáneo, y que el aprendizaje profundo a veces llega a través de la derrota. Recordó las palabras del hombre mayor que una tarde lluviosa le había dicho. Los que fracasan hoy aprenden más que los que triunfan sin esfuerzo. Ahora Andrés entendía exactamente lo que aquel desconocido quiso decir. Cada fracaso llevaba consigo una semilla de sabiduría que solo crecía si uno estaba dispuesto a aceptarla y aprender de ella. Preparándose para una segunda oportunidad. Con el paso del tiempo, Andrés decidió no rendirse. Sabía que el fracaso no era el fin de su historia, sino un capítulo importante de aprendizaje. Se dedicó a estudiar más sobre administración de negocios, marketing, atención al cliente y estrategias de emprendimiento. Cada libro que leía y cada consejo que recibía se transformaba en un ladrillo que construía los cimientos de su siguiente proyecto. Recordaba los pequeños momentos del café anterior, la sonrisa de una madre leyendo con su hijo, la conversación con un estudiante universitario que comentaba sobre un libro que le había cambiado la perspectiva, el hombre mayor que había compartido una lección que ahora se sentía fundamental. Todo eso se convirtió en guía para planificar mejor su futuro. Andrés sabía que no podía controlar todo, pero sí podía preparar cada detalle con más cuidado, aprendiendo de los errores pasados. Finalmente, después de meses de preparación y reflexión, abrió un nuevo negocio. Esta vez, no era solo un café, era un espacio más amplio, pensado con base en toda la experiencia previa. Eligió cuidadosamente la ubicación, estudió a su público objetivo, ajustó su estrategia de marketing y mejoró la selección de libros y productos. Andrés se sintió diferente, más seguro, más paciente y con una claridad que solo los fracasos previos podían otorgar. El nuevo negocio prosperó, no por suerte, sino porque Andrés había aprendido la lección más importante de su vida, que el éxito sostenido requiere preparación, paciencia y la capacidad de aprender de cada error. Cada cliente que entraba, cada sonrisa que recibía y cada venta que realizaba eran ahora fruto de un aprendizaje profundo, no solo de su entusiasmo inicial. Compartiendo la lección. Años después, Andrés comenzó a compartir su historia con jóvenes emprendedores y personas que temían iniciar sus propios proyectos. Les contaba con detalle cada decisión, cada error y cada aprendizaje obtenido. Recordaba siempre el café vacío, la lluvia sobre la calle y el hombre mayor que le dio el consejo que cambiaría su perspectiva. No teman fracasar, decía Andrés. El fracaso no es el enemigo, es el maestro que nos prepara para lo que viene. Cada caída trae consigo una lección que nadie puede quitarte. Aprende de ella, levántate y sigue adelante. Su historia se convirtió en inspiración para muchos. Personas que habían abandonado sus sueños comenzaron a intentarlo de nuevo, y aquellos que temían equivocarse comprendieron que los errores no los definían, sino que podían fortalecerlos. Andrés aprendió que la vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se aprende y por cómo se sigue adelante. El café que un día simbolizó derrota se convirtió en la primera página de un capítulo más grande y significativo. Cada error, cada caída y cada tropiezo se transformaron en escalones hacia la sabiduría, la resiliencia y el éxito verdadero. Andrés comprendió que los fracasos, aunque dolorosos, siempre dejan un legado de aprendizaje y crecimiento que dura toda la vida. La ciudad, los recuerdos y la enseñanza final. El sol de la mañana iluminaba las calles del centro de la ciudad, donde años antes Andrés había soñado su primer café. Caminaba lentamente, observando los mismos edificios que le habían inspirado y los mismos adoquines que reflejaban la luz en charcos de lluvia que siempre parecían aparecer de repente. Cada esquina, cada tienda,
cada ventana le recordaba que la vida sigue, que los sueños se transforman y que cada paso, incluso los que parecen fallidos, forman parte de una historia más grande. Recordaba aquel primer café con detalle, las mesas de madera colocadas cuidadosamente, los libros alineados en estantes que él mismo había construido, y el aroma del café recién molido que siempre parecía impregnar el aire. Recordaba las conversaciones con los clientes, la mujer que le contó que un libro le había cambiado la manera de ver la vida, el joven estudiante que compartió su frustración con los estudios, y cómo una charla sobre literatura los había conectado. El hombre mayor que le dijo, en medio de una tarde lluviosa, que los fracasos eran maestros disfrazados. Todos ellos habían dejado huellas en Andrés, aunque él no lo supiera en ese momento. Ahora comprendía que cada interacción, cada sonrisa y cada crítica eran piezas de un aprendizaje profundo que ningún éxito inmediato podría haberle ofrecido. El fracaso de su primer café había sido doloroso, pero también necesario. Había aprendido sobre la paciencia, la observación, la resiliencia y la importancia de escuchar antes de actuar. Aprendió que un buen emprendedor no solo actúa con entusiasmo, sino que también analiza, reflexiona y aprende de cada situación. Andrés recordaba también la mirada de su familia durante esos días difíciles. Su madre, siempre preocupada, pero con una fe silenciosa en su capacidad. Su padre, que con pocas palabras le enseñaba a valorar los errores como oportunidades. Sus amigos, algunos incrédulos, otros alentadores, pero todos parte de la red que le sostenía aunque no lo supiera. Estas memorias le mostraban que los fracasos no se enfrentan solos, sino con apoyo, reflexión y una comprensión de que cada caída es temporal. En su nuevo café, años después, Andrés implementó todo lo aprendido. Eligió cuidadosamente la ubicación, mejoró la oferta de libros y productos, y construyó un espacio donde cada detalle importaba, pero sin dejar que la perfección lo paralizara. Comprendió que la vida no siempre da resultados inmediatos y que incluso los esfuerzos más sinceros pueden tardar en mostrar frutos. Su negocio prosperó porque ahora sabía cómo combinar experiencia, estrategia y paciencia, pero sobre todo porque había aprendido a aceptar el fracaso como parte del camino. Los clientes comenzaron a llegar con regularidad. La comunidad se interesó en su propuesta, atraída por un espacio que no solo ofrecía café, sino también historias, charlas y encuentros significativos. Andrés se sentía realizado, no solo por el éxito tangible, sino por la satisfacción de saber que había aprendido de la manera más profunda posible. Cada día era una oportunidad para enseñar y para aprender nuevamente, y cada conversación le recordaba que la vida es un ciclo continuo de experiencias que forman el carácter. Una tarde, mientras observaba la lluvia caer suavemente sobre las calles a través de las ventanas de su nuevo café, Andrés se permitió un momento de introspección. Recordó con detalle aquel primer fracaso, las lágrimas, la sensación de derrota y la incertidumbre que lo había acompañado durante semanas. Pero también recordó cómo, gracias a ese fracaso, había aprendido a perseverar, a analizar sus decisiones y a valorar cada aprendizaje, por pequeño que pareciera. Comprendió que el éxito verdadero no se mide solo en dinero o reconocimiento, sino en la capacidad de crecer, de adaptarse y de aprender de cada caída. Andrés comenzó a compartir su experiencia con quienes llegaban al café preguntando por consejos, estrategias o simplemente por palabras de aliento. Contaba con detalle cómo su primer intento había fallado, los errores que cometió y, más importante, las lecciones que había aprendido. Sus palabras resonaban con fuerza, porque venían de alguien que había vivido el fracaso y lo había transformado en sabiduría. Cada persona que escuchaba su historia comprendía que los tropiezos no eran obstáculos insuperables, sino escalones que, si se usaban correctamente, podían conducir a un futuro más sólido y enriquecedor. Una de esas conversaciones quedó grabada en su memoria. Una joven emprendedora, nerviosa y con miedo de iniciar su propio proyecto, le preguntó: «Señor Andrés, ¿cómo supo seguir adelante después de todo lo que pasó?». Él la miró con una sonrisa serena y respondió: «No lo supe al principio. Caí, lloré y sentí miedo. Pero entendí que cada error trae consigo una enseñanza. Si aprendes, si escuchas y si te levantas, cada caída se convierte en un paso hacia algo más grande. El fracaso no es tu enemigo, es tu maestro más honesto». La joven lo escuchó en silencio, y Andrés comprendió que esas palabras podían cambiar la manera en que otros enfrentaban sus propios miedos. Comprendió que la historia de su primer café vacío ya no era un dolor, sino una herramienta para guiar y fortalecer a otros.
Con el tiempo, Andrés se convirtió en un referente para su comunidad. Su café se llenaba de conversaciones, charlas literarias, encuentros y risas, y él seguía aprendiendo de cada interacción. Sabía que la vida continuaba enseñando, que cada error seguía siendo una oportunidad para crecer y que la verdadera riqueza residía en la capacidad de transformar el fracaso en aprendizaje y en acción. Finalmente, Andrés entendió que su primera derrota había sido la lección más importante de su vida. El fracaso le enseñó paciencia, resiliencia, humildad y sabiduría. Le enseñó a escuchar, a observar y a adaptarse. Le enseñó que cada intento, aunque no termine en éxito, deja un legado de aprendizaje y crecimiento que puede transformar el presente y el futuro. Mientras observaba la ciudad desde la ventana de su café, Andrés sonrió. Cada charco de lluvia reflejaba el sol que comenzaba a asomarse, y cada reflejo le recordaba que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades. Cada caída, cada error, cada momento de incertidumbre había sido necesario para llegar a ese instante de claridad y realización. El fracaso había enseñado, y la vida continuaba, llena de historias, aprendizajes y nuevas posibilidades. Y así, el joven soñador que una vez había construido mundos imaginarios con cajas y hojas, que había soñado con un café lleno de libros y clientes, comprendió que la verdadera grandeza no se mide por los logros inmediatos, sino por la capacidad de aprender, de levantarse y de seguir adelante. Cada fracaso, cada tropiezo y cada error habían sido escalones hacia la sabiduría, y Andrés supo, finalmente, que esa era la lección más valiosa de todas: el fracaso enseña, y la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para aprender y crecer. Si esta historia te inspiró, dale like y suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias de vida que enseñan, motivan y conmueven. Activa la campanita para no perderte ningún video, y comparte este contenido con alguien que necesite un recordatorio de que los fracasos también enseñan. Porque aquí, cada historia tiene una lección, y cada lección puede cambiar tu manera de ver la vida.